En la filosofía contemporánea hay un concepto, un enfoque que suele denominarse cognitivismo. Y respecto de este enfoque o este concepto, esta forma de plantear problemas especialmente epistemológicos o problemas éticos, hay dos perspectivas diferentes. Y el problema que tiene ese enfoque es justamente que muchos presentan sus perspectivas tanto en la ética, en la moral, en otros ámbitos de la filosofía, como cognitivistas, sin reparar en la diferencia entre ambos enfoques, entre ambas concepciones del cognitivismo. Y entonces es bueno, vale la pena aclarar un poco este asunto. Porque, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, la filósofa norteamericana Martha Nussbaum tiene un enfoque cognitivista y que el pragmatismo también tiene un enfoque cognitivista, inclusive el pragmatismo que viene de Richard Rorty. Martha Nussbaum es un caso paradigmático porque ella ha desarrollado una teoría sobre las emociones políticas y ella sostiene que las emociones tienen un carácter cognitivo. O hay muchos que piensan que cuando hablamos de creencias, las creencias tienen un carácter cognitivo. Es cierto, todos ellos tienen razón, pero es bueno diferenciar dos enfoques, dos perspectivas respecto del cognitivismo. En primer lugar, cuando se habla de cognitivismo, y esto no solamente en el campo de la filosofía, también en el territorio de la psicología y en la filosofía de la mente, etc., se señala que el cognitivismo tiene que ver con cogniciones. ¿Y qué cosa es una cognición? Es todo objeto que está en nuestra mente, todo objeto mental, toda idea o asunto mental es un asunto cognitivo. Bien, entonces en ese contexto, el cognitivismo incluye tanto conceptos y juicios como también creencias, representaciones y emociones o sentimientos. Dolores también son objetos cognitivos y todos los eventos que se encuentran en nuestra mente serían objetos cognitivos. Esa perspectiva tiene una característica fundamental que carece de lo que se llama normatividad. Es decir, por ejemplo, de el hecho de que yo tenga un dolor de muelas o un dolor psíquico
no se infiere necesariamente que tenga que realizar tal tipo de acción o que tenga que llevar adelante tal tipo de asunto o promover tal estado de cosas. No tiene un carácter normativo el dolor de muelas. Si yo tengo una representación en mi cabeza como la idea de una silla, de esa representación no se deriva un carácter normativo. No tiene un carácter normativo. Entonces, cuando uno entiende lo cognitivo como el conjunto de elementos que están en mi mente, perdemos justamente el carácter normativo que tiene el enfoque cognitivista. En cambio, hay otra perspectiva cognitivista que sí captura este carácter normativo. Y es aquella perspectiva que encierra dentro de lo cognitivo solamente dos elementos. Solamente dos elementos. En primer lugar, los conceptos y en segundo lugar, los juicios. ¿En qué sentido captura conceptos y juicios capturan ese carácter normativo? Porque un concepto tiene ya de por sí internamente una regla para su aplicación. Una regla para su aplicación. Y un juicio incluye justamente la corrección o la incorrección de la articulación de dos conceptos. Quiero recordarles que un juicio es justamente la articulación entre dos conceptos. Y hay dos tipos de juicios fundamentales, juicios analíticos y juicios sintéticos. Entonces es fácil encontrar en conceptos y en los juicios un carácter normativo. Es decir, si yo pienso en el concepto de una mesa o el concepto de una silla o el concepto de el amor o cualquier otro concepto que yo pueda tener, ese concepto incluye una forma adecuada de su uso. El concepto de causalidad implica una forma adecuada de su uso. Es decir, el mismo concepto tiene como una etiqueta que dice yo, en tanto concepto, debe de usarse de esta forma y no de esta otra. Entonces, cuando sucede eso, es justamente en ese momento en el que el concepto consigue un carácter normativo. ¿Y cuál es la ventaja de ese enfoque normativo del cognitivismo? Porque de hecho lo que está en juego aquí son dos enfoques del cognitivismo, un enfoque no normativo y un enfoque normativo. La ventaja de ese enfoque normativo es que es más útil para la investigación en filosofía moral y también en filosofía política. La concepción no normativa
puede ser útil para filosofía de la mente, pero no para la filosofía política ni tampoco para la filosofía moral. Claro, hay quienes como Martha Nussbaum y como otros autores han intentado encontrar en esa concepción no normativa del cognitivismo una herramienta para la filosofía moral y para la filosofía política, pero esa aproximación tiene problemas. Tiene problemas porque las cogniciones que están utilizando, como las emociones, no tienen intrínsecamente un carácter normativo, sino que hay que darle desde fuera, introducirle desde fuera ese carácter normativo. No pueden encontrarse desde dentro de ellas mismas, de esas cogniciones, ese carácter normativo. Por ejemplo, una emoción como la rabia o el afecto no necesariamente me conduce a una regla actuar. Me conduce en cualquier dirección, pero no necesariamente a tal regla para la acción. Bien, detrás de esta diferencia hay filósofos de la tradición. Dentro de esa concepción más amplia del cognitivismo, que, que se centran especialmente en las emociones o en los sentimientos, encontramos sin duda a Hume, quien dice con claridad que un razonamiento, es decir, un enlace entre juicios, no puede conducirme a la acción. Es decir, un juicio no tiene carácter normativo. Y lo único que me conduce a la acción son las emociones o los sentimientos. Por eso Hume, junto con la escuela escocesa de su época, el siglo XVIII, había desarrollado una teoría de los sentimientos morales. Aristóteles también se encuentra en ese territorio. En el proceso de deliberación que él llama frónesis, se introducen también elementos cognitivos, pero que no tienen ese carácter normativo. Como por ejemplo los afectos, los temores, la ansiedad. Y por el otro lado, encontramos, por ejemplo, la huella inexorable de Kant. Kant va a ser el filósofo que mejor va a precisar el concepto de cognitivo con un carácter normativo. Cuando él habla de los conceptos del entendimiento, que son lo que él llama las categorías tienen una regla para su uso. Una regla para su uso. Y el enlace de los juicios también tienen una regla para su uso. Entonces, las categorías ya de por sí tienen una fuerza normativa. Y
los juicios también tienen una fuerza normativa. Esa fuerza normativa se potencia cuando ingresa Kant al terreno de la razón práctica, al territorio de la razón práctica. Autores contemporáneos que han heredado esa concepción del cognitivismo que viene de Kant son, por ejemplo, Robert Brandom, en varios de sus textos, como por ejemplo Make It Explicit, o otros textos donde él desarrolla su teoría inferencialista, pero también, por ejemplo, autores como Christine Korsgaard, Honora O'Neill o Rainer Forst. Todos ellos tienen una concepción del cognitivismo que incorpora un aspecto normativo, normatividad. Y es en ese sentido que es una herramienta, se convierte en una herramienta más importante, más útil para la investigación, tanto en filosofía moral como en ética y en filosofía política. Bien, si les ha gustado este material, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y activen la campana para recibir notificaciones para más contenidos como estos. Gracias y conmigo será hasta otra oportunidad.